¿Qué es lo que ocurre cuando sentimos que vivimos una vida sin sentido o una vida sin propósito? Cuando sentimos esto, lo habitual es sentir angustia, es sentir malestar y sentir sobre todo como dudas y confusión. Bueno, esta vida que estoy viviendo, ¿a qué me lleva? ¿Qué es lo que realmente quiero conseguir? ¿Cuál es mi camino? Eso nos lleva habitualmente a querer conocernos y eso, paradójicamente, en lugar de llevar a conocernos, nos lleva a identificarnos. Pensar en quién creemos que somos o cuáles son nuestros sentidos o nuestros propósitos de una forma demasiado rígida. Cuando nacemos, el ser humano realmente nace en completo bienestar y a medida que se va haciendo mayor tiende a identificarse para encontrar su lugar en este mundo, ¿no? Comienza a construir su ego, que el ego no es nada negativo, es la herramienta psicológica, ¿no?, que tenemos los seres humanos para construir una personalidad. El único problema que con el ego es no tener claro que está ahí y no tener claro hasta qué punto nos estamos identificando, mimetizando con el ego. Entonces el ser humano se identifica, primero con su nombre, con sus apellidos, con su cultura, con su carácter, con sus experiencias familiares, con sus valores, con su sistema de creencias. Incluso a veces se puede identificar con sus propias emociones y pensar que lo que le está ocurriendo le va a ocurrir así siempre. Pero ante todo, el gran problema es cuando nos identificamos con lo que creemos que necesitamos. Cuando en lugar de vivir en base a necesidades muy, digamos, básicas o que tienen que ver realmente con las esencias humanas, ¿no?, el tomar decisiones, el vincularnos con los demás, el tener una dimensión también social, al final lo que hacemos es crear muchas necesidades que hace que perdamos ese sentido de la vida, que perdamos ese propósito. ¿Cuál es el gran problema a la hora de buscar o encontrar propósito? El gran problema es que el mero hecho de buscar propósito, así como buscar la felicidad, ya hace que lo concibas como algo que no tienes, ¿vale? Y eso te hace iniciar un camino donde, bueno, al final, ¿dónde está ese propósito? Ese propósito lo sueles encontrar fuera. Lo sueles encontrar en la validación de otro o en que incluso te lo impongan y te digan, este es tu propósito, ¿no? Y eso al final es un problema. Con el propósito, con el sentido de la vida, en realidad se trata de que tu propósito lo eliges tú. Es decir, tú eliges qué es lo que quieres hacer, pero no solo en un sentido totalmente personal. Y este es el gran problema del día de hoy y este es el motivo por el cual sentimos esa pérdida de propósito y sobre todo de sentido. El ser humano es un ser social. Y al ser un ser social tienes ciertas necesidades psicológicas y emocionales básicas. Una es la capacidad para decidir por ti mismo y por ti misma. Capacidad de logro, capacidad también de bienestar, pero ante todo también una capacidad de vinculación, de vincularnos con los demás, no de una forma, digamos, en base a coacciones o en base a qué consigo a través del otro, sino en base a sencillamente tú creas tu propio bienestar y lo compartes con el otro. Y una forma de compartir también es tener en tu vida cierta dimensión social, es decir, ¿qué hacemos por el otro? ¿Qué hacemos por los demás? Si te das cuenta, esto ya implica un propósito, y es un propósito que tú estás eligiendo. Esto ocurre principalmente, siempre ha ocurrido con la maternidad o con la paternidad. Esto no quiere decir, insisto, que uno tenga que ser papá o que tenga que ser mamá para encontrar un propósito, no es así, ¿no? Un ser humano puede tener claros sus propósitos y el sentido de su vida, pero en cuanto tiene un hijo, ¿qué es lo que ocurre? Pues al ser un ser dependiente y que quiere muchísimo, por supuesto, pues se entrega tanto al otro que encuentra un propósito. Esto no le hace perder sus anteriores propósitos, todo lo contrario, los puede intensificar. Si no tienes hijos o no los quieres tener, no pasa nada, pero se trata de, fuera de eso, encontrar también qué es lo que quieres dar a los otros, de qué forma tú quieres crecer y edificarte para ofrecer, en definitiva, algo al mundo. El propósito lo encontramos en el encuentro con el otro. El sentido de la vida lo encontramos en cómo crecemos con los demás, teniendo en cuenta que somos seres sociales. Y este es el gran problema de la pérdida de sentido en esta sociedad que vivimos hoy día tan materialista, consumista y globalizada ante todo, ¿no? Que intentamos encontrar el propósito únicamente personal, el propósito o el sentido únicamente individualista. Y ahí es donde nos perdemos y entramos en una espiral. Esto tiene mucho que ver también con la autoestima. Yo suelo decirlo de una forma muy constante. Concebimos la autoestima también de una forma muy occidental, muy materialista, como si fuese un objeto.
que se tiene o no se tiene, se gana, se pierde, se aumenta, se disminuye, es alta o baja. Y no es así. Los psicólogos, lo suelo decir, hemos cometido un error a la hora de hablar de alta o baja autoestima. Hace muchos años que no empleo esas palabras y procuro no emplearlas nunca, ya que la autoestima no es un objeto. La autoestima es un sistema, es un modo de relación, que no es alta ni baja, sino que te funciona o no te funciona. Y te funciona o no en base a de dónde procede tu bienestar, si de ti mismo o de factores externos. Cuando esos factores externos, lo que piensa el otro, lo que no piensa el otro, lo que hacen, lo que no hacen, si tienes un determinado estatus, si tienes unas determinadas posesiones, al final es algo que no puedes controlar, termina por ser frustrante y ahí tenemos una pérdida de sentido constantemente. Cuando tu bienestar depende de ti, de lo que haces, de lo que creas, y ante todo eso tiene cierta dimensión social, lo compartes con los demás y creas una ayuda y una mejor vida, no solo para ti, sino para el otro, en base a tus necesidades, evidentemente, ahí encontramos un sentido. Ahí encontramos, bueno, la vida tiene sentido porque sirve para esto. Y esa es la dimensión humana más importante, que es la dimensión social, comunitaria y de unión con los demás, que hoy día tenemos una gran dificultad para encontrarla, insisto, porque vivimos en una sociedad muy consumista, muy materialista. Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com. Espero haberte ayudado con este vídeo, ante todo. En la búsqueda del sentido no es algo que tengas que buscar fuera, la tienes que buscar dentro, y esto es una frase muy bonita, pero es mucho mejor, más que sea bonita, hacerla concreta, no abstracta. ¿Qué quiere decir que la busques dentro? Que la busques en tu vida, que la busques en tus acciones, que la busques en lo que haces. Si sientes que actualmente no tienes propósito, no tienes un sentido claro, lo que tienes que hacer son acciones diferentes. Acciones que, digamos, te edifiquen como ser humano y que incluyes también esa dimensión social, así como la personal, así como la individual, etc. Espero haberte ayudado, como te dije, y bueno, si quieres vivir tu proceso de cambio para encontrar ese sentido, ese propósito, o incluso ver que lo puede estar bloqueando, puedes agendar una primera sesión exploratoria totalmente gratuita con el objetivo de conocernos, ver qué está fallando, cuál es una solución en tu caso y ver cómo te puedo acompañar en ese proceso de cambio, de autoconocimiento. O si quieres, puedes ingresar de forma gratuita en Conócete, que también es un primer paso para iniciar ese proceso de autoconocimiento, que no consiste en identificarte con lo que crees que eres, sino en desidentificarte de lo que crees que eres e ir hacia una parte más profunda. Espero que estés genial y nos vemos o en la sesión, solo si tienes un 100% de compromiso, nada de curiosidad, si realmente quieres conocerte y conseguir un cambio, o en Conócete. Que estés genial y hasta la próxima.